Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otra transmisión en vivo del canal Sinapsis EMP. Sí, viéndose un poco. Está un poquito borroso. Déjenme ver si logramos aquí acomodarlo. Ahí está, perfecto. Como platicamos y como dejamos publicado en el canal, justamente estamos teniendo transmisiones en vivo más o menos una vez cada 2 semanas. Y en marzo, como es el mes de concientización acerca de cáncer cervicouterino e infección por virus del papiloma humano, pues justamente nos pareció adecuado que varias de las transmisiones en vivo de marzo justo sean acerca de este tema. Una vez más, Sí. acerca de virus del papiloma humano. Entonces, como siempre, tenemos aquí a la doctora Gina Carranza. ¿Cómo están? Mucho gusto. Encantada de platicarles de este tema que es fabuloso y a la vez tenebroso, porque, pues bueno, ahorita vamos a hablar de todo lo malo, lo bueno y lo feo. Y justamente como hicimos en otras transmisiones y seguiremos haciendo, la manera en la que lo hacemos es, anunciamos que vamos a tener una transmisión, ahí empiezan a mandar preguntas y entonces cuando tenemos la transmisión en sí, son las primeras preguntas que vamos contestando, ya que lleguemos a la sección de preguntas. Y después, si surgen nuevas preguntas ya en el chat en este momento, pues las seguimos contestando. Y un poquito la manera en la que estaba estructurada esta serie de transmisiones en vivo para marzo era seguir un orden en el tema. Entonces, en esta primera nos vamos a enfocar principalmente en generalidades de la infección por virus del papiloma humano. Sí. Y después veremos diagnóstico, tratamiento, vacunación. Si tienen preguntas específicas de vacunaciones, pueden hacerlas en este. Sin embargo, la mayoría las vamos a dejar para justamente la tercera o la cuarta transmisión en vivo. Ajá, la cuarta transmisión. Digo, mucha gente preguntó acerca de vacunas, creo que es el tema más popular y está muy padre porque eso habla de que la gente quiere cuidarse. Entonces, ya sea que tengas o no la infección, que se quieran cuidar y eso es súper bonito. Entonces, sí, por desgracia, pusimos el tema de vacunación hasta el final porque le quisimos dar una continuidad un poquito más clara, ¿no? Primero, justo como decía Marco, qué es, cómo se transmite, cómo lo diagnosticamos, cómo se trata y cómo se previene, ¿no? Entonces, de esa manera. Y digo, en este caso las vacunas van a ocupar el cuarto lugar de las transmisiones, pero pues bueno, a lo mejor podemos hacer como un adelanto de ese tema al tercer lugar y al final dejarlo más escabroso que es el tratamiento, ¿no? Entonces, sí podemos dejar el tercer. Sí, lo vamos modificando como ustedes vayan preguntando. Exactamente. Entonces vamos a empezar el tema de hoy. Vamos a hablar de infección por virus del papiloma humano. Entonces, Gina, ¿nos puedes platicar un poquito qué es el virus del papiloma humano? Sí, claro. Bueno, el virus del papiloma humano, voy a tratar de ser así como un poco más clara y no tan técnica en el tema, pero básicamente es un virus que proviene de una familia de virus que son muy pequeñitos, son virus de muy bajo peso molecular y que tienen cierto potencial de contagio más fuerte en ciertas partes del cuerpo. Digo, por desgracia y por ventaja, porque, bueno, dependiendo de dónde lo veamos, va a ser bueno o malo para nosotros. En nuestro cuerpo tenemos ciertos puntos específicos de mucha actividad celular. Entonces, el virus del papiloma humano, al ser un virus muy pequeño, de fácil acceso a muchas zonas, de fácil acceso a las células, a nuestro DNA, puede llegar a infectarnos en zonas cruciales para el desarrollo de lesiones pequeñas de bajo grado o lesiones de alto grado o precancerosas, incluso un cáncer, ¿no? Yo ahí solamente quisiera complementar, el virus del papiloma humano es una familia de una gran cantidad de virus. Sí. En el que nos vamos a enfocar en estas transmisiones es el VPH, que es la abreviatura, que específicamente afecta a las mujeres, principalmente, ahorita vamos a ver que no es solo a las mujeres, pero principalmente a las mujeres y principalmente en cervix. Sin embargo, es importante recordar que el virus del papiloma humano, todos estos primos que no son tan famosos,
pueden afectar al ser humano y pueden causar otro tipo de lesiones, específicamente las verrugas. Las verrugas que nos dan en diferentes partes del cuerpo, en la piel, por supuesto, esos también son virus del papiloma humano, o esos no pueden atacar justamente en cervix, por ejemplo, pero también, digamos, son parte de esa misma familia. Y de hecho, por ahí había una pregunta acerca del uso de podofilina. Justo la podofilina es una de las terapias usadas en la piel para quitar ese tipo de verrugas, porque de nuevo son susceptibles. Finalmente, no todos los virus del papiloma humano causan cáncer. No. Los que atacan en la piel, por ejemplo, raramente causan cáncer, y eso es porque no logran alterar a las células en unas proteínas muy importantes llamadas oncogenes, que es el nombre que reciben. Entonces, con esta pequeña introducción, que no hay cientos y cientos y cientos de diferentes tipos de virus del papiloma humano, entonces sí, dejo que continúes justo ya un poquito más específico en este tema de VPH, específicamente ginecológico. Y bueno, sí, como comenta el doctor Marco, existe el VPH y puede infectar a hombres y a mujeres. En el caso de las mujeres, nosotras tenemos una zona específica en el cérvix, que es una zona lineal, es una zona que contiene células que avanzan y que se reproducen muy rápidamente. Estas son células basales del epitelio escamoso, son las células de más hasta abajo de nuestro epitelio. Si nosotros tomamos un tejido y lo vemos al microscopio, lo vamos a ver como si fuera una pared, como una columna. Bueno, pues estas células de hasta la parte de abajo, esas son las células basales. Y el epitelio escamoso es todo el que recubre nuestra vagina, cervix en el exterior, porque también hay una zona interna en el cervix que se llama endocervix. Entonces, esta zona que divide al endocervix con el exocervix tiene esta pequeña línea. A esta pequeña línea se le llama unión escamocolumnar, y en esa zona se encuentran las famosas células de reserva. Y esas células de reserva son como una fábrica de células cervicales, porque van a una velocidad de reproducción impresionante. De los pocos lugares en donde encontramos en nuestro cuerpo, es en el cervix. Entonces ahí es donde más le gusta, obviamente, al virus del papiloma humano llegar, plantarse, incrustarse en el DNA de esas células. Y entonces esta penetración del virus del papiloma humano a nuestras células es la que va a generar las lesiones por el virus del papiloma humano. Y va a depender mucho del estado inmunológico en el cual nos encontremos nosotras como mujeres, si vamos a lograr que este virus llegue a una penetración muy alta, a una, pues sí, como que se conecte el virus, el DNA del virus con nuestro DNA, y entonces va a depender de eso qué tan fuerte va a ser la aparición de las lesiones o no, ¿no? Y como decías, justamente existen varios tipos a los cuales se les llaman genotipos de virus de papiloma humano. Estos genotipos de virus de papiloma humano, hay más de 200. Y como decía Marco, existe el VPH tipo 1, que a lo mejor va a generar verrugas en la piel, y entonces, bueno, se quitarán y estas son poco contagiosas, pero bueno, se tendrán que evaluar. Nosotros no podemos decir que si nos salió una verruga es virus de papiloma humano. Obviamente siempre hay que identificar cuál es el genotipo, ¿no? O sea, y porque existen muchos tipos de verrugas. Entonces, no porque nos salga una verruga en la piel vamos a decir, sí, es virus de papiloma humano. Y no, esto no es así. Y ahorita que lo mencionas también es muy importante esto que dices, y lo han preguntado en el canal, porque de pronto los pacientes, por ejemplo, con resistencia a la insulina, que son prediabéticos o que tienen diabetes, también les pueden salir unas como verrugas, no serían puramente verrugas del término médico, eso se llaman acrocordones, y es justamente por resistencia a la insulina. Entonces, como estaba mencionando, hay otras causas de que aparezcan tumoraciones en la piel y cosas parecidas a verrugas. No todo es virus del papiloma humano. También si tenemos virus del papiloma humano, por ejemplo, una verruga en el cuello, no se vea que esa misma va a infectar, por ejemplo, cervix, y va a llevar a cáncer y otro tipo de cosas. Sí. Entonces son cosas que están separadas. Sí, exacto. Ahora, si te parece, vámonos un poquito antes. ¿Cómo es que una persona contrae la infección por virus del papiloma humano? Bueno, esta es una infección de transmisión sexual.
y es una infección de transmisión sexual la más prevalente en todo el mundo. Actualmente, más o menos de toda la población mundial, el 10 al 12% está infectado, o sea, es muchísimo. Y aquí en México, más del 97% de los pacientes en general o de la población tiene algún tipo de virus de papiloma humano. Aquí en México, el más frecuente es el genotipo número 16. Ese es el más prevalente y por desgracia es el genotipo que más causa cáncer. El más oncogénico de todos, es el genotipo número 16. En segundo lugar está el 18, que también aquí es muy prevalente, es el segundo lugar, y es por eso que México cuenta con una gran prevalencia y con una gran incidencia de cáncer cervicouterino. Actualmente en México los cánceres que más muertes causan en las mujeres son el cáncer de mama en primer lugar y el cáncer cervicouterino en segundo lugar. Platicábamos hace algunos días que es impactante como yo cuando estaba estudiando la carrera de medicina, el cáncer cervicouterino era el primer lugar de causa de muerte en mujeres. Y de repente hubo o lo alcanzó el cáncer de mama y el cáncer cervicouterino pasó a ser el segundo lugar. Pero de ahí no hemos avanzado. O sea, yo era como para que hubiéramos desaparecido con tantas cosas, con tantas pruebas, con las vacunas, con la evolución de la información, con las redes sociales, con tantas cosas que han avanzado. Yo pensaría, bueno, tal vez habría alguna mejora, pero yo lo veo en mi consulta general. Muy pocas pacientes se acuerdan que se tienen que hacer el Papá Nicolau, ¿no? A veces uno tiene que decir, oye, pues ya te toca el Papá Nicolau, ¿no? Y con la posibilidad de que te digan, no me lo quiero hacer, o no vengo preparada. Ya hasta yo pregunto, ¿no? Oye, ¿vienes preparada para hacerte el Papá Nicolau? Porque a veces hay mujeres que incluso hasta como que pudieran ofenderse de que uno quiere revisarla o pensarla, o tal vez la paciente piensa que uno quiere, no sé, qué sé yo. Pero sí, evidentemente es un alto porcentaje de pacientes que está infectado y que nos vamos a infectar y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, justamente, ahora sí ya voy a tu pregunta, ¿cómo nos infectamos? Evidentemente alguien de la pareja tiene que estar infectado. Que perdóname, si el 97% de las personas lo tenemos, exacto. Entonces o sea, casi tener relaciones con quien sea equivale exacto. A contagiarse, ¿correcto? Exacto. Entonces, ¿cómo llega el virus de papiloma humano? Una cosa importantísima es el sistema inmunológico de la paciente, ¿no? Ya sea, por ejemplo, si yo estoy infectada y él no está infectado, pues entonces yo lo infecto a él y al revés, ¿no? Pero ¿de qué depende que algunos sí se infecten y otros no? Primero es el sistema inmunológico. Si yo tengo un buen sistema inmunológico y entro en contacto con una persona que tiene virus de papiloma humano, entonces mi sistema inmunológico me va a defender de no infectarme. Además de que las lesiones o la presencia o la entrada o la penetración del virus de papiloma humano en nuestras células o en el ADN requiere de que la célula esté lastimada, esté rota, esté cortada o haya un orificio, haya una herida en las células para que pueda entrar. Entonces, ¿de qué nos habla esto? De que la vagina debe de estar en buenas condiciones para que si estamos en contacto con alguien con infección, esa persona no nos lo va a infectar. Pero, ¿qué es lo que pasa? Les voy a poner el clásico ejemplo de la paciente que sí, hace, no sé, 4 semanas presenté un flujo como si fuera infección, pero después se me quitó. Y entonces ahí, o sea, ¿qué piensan ustedes? Inmediatamente, ¿qué pasó ahí? Pues ocurrió que sí, la paciente tenía una infección, no se la trató, probablemente su vagina esté erosionada, lastimada, con baja de estrógenos, glucosa baja, friable, que con alguna relación sexual con alguien infectado, el contacto o el roce del pene con la vagina va a generar una lesión.
Entonces, o incluso ya la paciente por la propia infección ya tenía una lesión. De hecho, si nosotros nos vamos a los papanicolaos, muchas de las pacientes presentamos inflamación, 3 cruces, inflamación 2 cruces. Eso nos habla de... Perdón, ahí esas son asintomáticas, es decir, la paciente puede no sentir nada y tener pequeñas lesiones. Es correcto. No es que se vayan a infectar si les está doliendo, puede no ser doloroso en lo absoluto y corre riesgo de infectarse. Exactamente. ¿Correcto? Entonces, aquí ocurre algo súper interesante, literal les va a volar la cabeza, bueno, creo, pero resulta que esta prevalencia se da más en pacientes menores de 25 años, 25 para abajo. Y después de los 25 años, como que se pierde la paciente y ya como por la perimenopausia, que esto podemos pensar de 35 en adelante, pero ya un poco más cercanos a la menopausia, que son los 40 años, 45, vuelve a dar un repunte esta incidencia de infección por VPH. Aquí, ¿qué es lo que pasa? O por lesiones, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Estos 2 puntos, antes de los 25 y después de los 40, 45, son 2 puntos en los cuales la vagina tiene procesos inflamatorios. Antes de los 25 años, la vagina de la mujer está en un proceso de renovación, tiene más actividad, está, en procesos activos de renovación celular, porque es una mujer que está en pleno crecimiento. Entonces, su sistema inmune funciona mejor, pero su actividad celular es mayor. Entonces, si ella se ve infectada por muchas parejas sexuales o por una pareja sexual que ha pasado, una pareja sexual es la que le infectó y le pasó de todo, que esa paciente se infecte de muchas cosas y entonces el epitelio que no estaba tan dañado, no, o que estaba dañado o que estaba en proceso de maduración o que son las pacientes, o eso me incluyo, porque cuando estás en esa edad, pues sientes que tienes un flujo y no es por eso que vas a decir, oye mamá, quiero ir al ginecólogo, no sé, tienes 17, 18, no vas a decir quiero ir al ginecólogo porque veo un flujo amarillo, no, o sea, simplemente no haces nada, ¿no? Te quedas así, pasa el tiempo, tienes relaciones sexuales y de repente, pum, apareció una infección por virus de papiloma humano o peor aún, una lesión, ¿no? Porque ahorita platicamos cuál es la diferencia entre una y otra, ¿no? Entonces, ahí es como el gran problema, ¿no? O sea, que las pacientes menores de 25 no tenemos siempre el acceso a, ¿no? Ahí también te voy a tener otro momentito. Una pregunta que surge muchísimo en muchos lados. La gente piensa que el uso de preservativo te protege por completo de infecciones. Uh-huh. ¿Qué pasa con el uso de preservativo, hablando especialmente de la infección por VPH? Bueno, el preservativo evidentemente no es impermeable. O sea, si nosotros tomamos un microscopio, lo vemos así, una capa negra que bloquea absolutamente todo el paso, ¿no? Tiene poros, tiene espacios libres y abiertos que nos pueden ayudar un poco a prevenir el paso de toda la carga viral del virus de papiloma humano. Carga viral significa cuántos de estos virus tenemos. Podemos infectarnos con una carga viral, no sé, vamos a poner números imaginarios. 100,000 virus de papiloma humano, 100,000 piezas de virus de papiloma humano, y entonces nos podemos infectar o podemos infectarnos con 500,000 o con 1,000,000 o con menos, ¿no? O sea, el punto de que, o con el simple hecho de que un solo virus de papiloma humano logre atravesar un poro del preservativo y se topó con una herida en el cervix o en vagina y entonces, ¡pum!, aprovecha, entra y se le dan todas las condiciones, pues evidentemente la paciente va a acabar infectada. Entonces, no necesitamos, obviamente no va a haber un virus de papiloma humano en la relación sexual, sino va a haber varios, muchos más. Una paciente que ya cursó con infecciones o tiene un problema de pH o está tomando medicamentos. Aquí, por ejemplo,
ciertos anticonceptivos que disminuyen la carga estrogénica de la vagina o que generan eversión glandular, que es el famoso, mucha gente le dice, o los ginecólogos dicen, es una úlcera, tienes una úlcera. Puede ser una úlcera, no digo que no, pero la mayoría de las veces se trata de un ectropión, que es una eversión glandular en la cual se abrió, es como si abriéramos nuestros labios así, y entonces se expone un tejido que es bastante friable, que con la relación sexual pues puede generar un sangrado, y con un sangrado tenemos el hecho seguro de que hay una lesión, ¿no? Entonces, bueno. Sí, ahí solamente quiero otro paréntesis porque están preguntando y me parece súper importante para este momento. Si se podría reducir el riesgo utilizando 2 preservativos, uno el hombre y el otro la mujer. Tú corriges, pero en general nunca deben usarse 2 preservativos porque justamente el contacto del látex entre los dos no solamente no te ayuda más, sino que aumenta mucho el riesgo de que se rompan y entonces no sirva ninguno de los dos. Sí. Entonces, esencialmente, digamos, en resumen de esto primero, la mayoría de las personas estamos infectados, el 97%, y esto es justamente porque incluso teniendo relaciones con preservativo, no hay protección completa contra el virus del papiloma humano, porque es tan chiquito. Además, tenemos relaciones varias veces, entonces, naturalmente, prácticamente todas las personas van a tener contacto con el virus. Entonces, como todos nos vamos a infectar, lo más importante es tener una adecuada salud vaginal, hablando de las mujeres, y después hablaremos muy brevemente de los hombres. Y número 2, tener un sistema inmune adecuado para que si el virus llega, nuestro sistema inmune pueda bloquearlo y entonces que no nos genere esa infección. Esa es la manera adecuada de protegernos. No es tanto, no hemos hecho que funcione protección a través de los preservativos, que no sea que los preservativos no sean importantes porque disminuyen el riesgo de pH, aunque no lo llevan a cero, y otras infecciones, y especialmente previenen otras por completo. Gonorrea, sífilis, VIH. micoplasma, VIH, exacto. Y también, por lo que mencionabas, y lo hemos dicho en varios videos del canal, cuando tienes una infección de transmisión sexual, se incrementa mucho el riesgo de todas las demás. Exacto. Entonces, prevenir otras te está protegiendo también de esta. Y en cuanto una paciente o un paciente detecta una sola, tiene que buscar las otras para protegerse. Exactamente, es correcto. Sí, entonces, pacientes que, o sea, incluso aunque sepamos que no hay un 100% de protección, no hay que arriesgarnos y es mejor utilizar el preservativo cuando no tienes la certeza de que tu pareja está completamente sano. Yo sé que ahí es una parte como complicada con las parejas porque primero son estudios que se complica hacer primero en la mujer porque la mujer le tiene miedo al Papá Nicolau. O sea, es como... No, voy a hacer mi Papá Nicolau y no sé, tienden a lo mejor a ponerse nerviosas. Yo lo entiendo porque me ha pasado y de verdad uno suda, o sea, no por saber de qué se trata me pasa diferente. Entonces, entiendo completamente que es complicado, pero es algo que debemos saber, o sea, porque muchas veces ocurre que no vamos porque, ay, no, mejor así, sin saber, así estoy mejor. Y ya cuando llegas, híjole, es horrible dar malas noticias o tener que someternos a procedimientos invasivos o cirugías, microcirugías, pero son cirugías. Entonces, no está padre, ¿no? O sea, lo ideal es saber y bueno, ya que sabemos que estamos bien, también hablar con la pareja y decirle, ¿sabes qué? Yo estoy sana o tengo esta infección, pero está controlada. Entonces, por favor, sí necesito que tú también me digas de qué se trata, si estás sano, si no estás sano, y entonces así con más tranquilidad y seguridad tener la relación sexual, ¿no? Sin el riesgo de que nos vayamos a contagiar de otra cosa, porque otra cosa es muy, muy real. Ejemplo, yo puedo tener el BPH2 y el tener el BPH 21, ¿no? Por ejemplo. Y entonces... mucha gente dice, no, pues si yo ya tengo VPH y él tiene VPH, pues entonces ya no nos vacunamos, pues ya somos una pareja casada y no sé cuánto.
No, porque esta pareja puede contagiarte el VPH 21 y yo a él el 2, ¿no? Entonces, ahora yo ya tengo 2 VPHs, 2 genotipos de VPHs y él tiene al revés, ¿no? Entonces, aquí, ¿cuándo se complica la situación? Uno puede decir, bueno, pues nos vamos a estar cuidando. El problema es que si de repente mi genotipo era de bajo riesgo de generar cáncer y el de él de alto riesgo de generar cáncer, entonces ahora sí ya los dos estamos con un genotipo de alto riesgo oncogénico, lo cual pues tampoco está bien, ¿no? Entonces sí hay que cuidar este hecho de la protección, ¿no? Del cuidado y del conocimiento en el caso de las mujeres, de ir a realizarnos el Papá Nicolau cada año en caso de que no sepamos si tenemos VPH, en caso de que no tengamos VPH también, porque evidentemente repito, no sabemos siempre cómo está el estado general del otro paciente o de nuestra pareja sexual. En el caso de que tengamos VPH, con mucha más razón, en el caso de que tengamos una lesión intraepitelial de bajo grado, ahorita platico eso, o en el caso de que tengamos una lesión de alto grado, probablemente el médico nos pedirá realizar la citología cervical con tinción de Papá Nicolau, que es igual Papá Nicolau, cada 6 meses. Entonces va a depender mucho de qué se nos detecte en el Papá Nicolau, en la colposcopía o en el PCR de virus de papiloma humano, cada cuánto se va a determinar las vigilancias, ¿no? Perfecto. Ahora, ya hablamos, estamos en contacto porque la mayoría estamos en contacto del VPH. Llega a las células y ahí, ¿qué sucede? ¿Una infección es lo mismo que tener cáncer? No, una infección no es lo mismo que tener una lesión premaligna. Y una lesión premaligna tampoco es lo mismo que tener cáncer. Ajá. Lo que platicábamos al principio de estas células basales, de que si vemos, hagamos de cuenta que es un cacho de pared, nuestro cervix, y entonces las lesiones por virus de papiloma humano se sitúan en la parte más baja. Sin embargo, van creciendo y van poco a poco infectando toda la pared celular, o toda la pared de células. Una sobre la otra. Entonces, cuando tenemos una infección, esta infección puede estar de alguna manera, por decirlo así, como inactiva, como dormida, sin generar ninguna lesión. Cuando estas no generan ninguna lesión, casi siempre se tratan de genotipos o de tipos de virus de papiloma humano que son de bajo riesgo oncogénico, o sea que difícilmente van a generar un cáncer. Entonces, a estas pacientes hay que estarlas vigilando anualmente y viendo que estas pacientes coman bien, consuman antioxidantes, hagan ejercicio, se mantengan en una zona de baja de radiaciones, por ejemplo, que no fumen, que no consuman grasas trans, que no consuman grasas saturadas, o sea, que tengan una buena alimentación y que no suban de peso de preferencia, no por nada, pero el hecho de aumentar de peso también puede generar la liberación de factores de crecimiento como la insulina, y entonces la insulina favorece también la invasión y el crecimiento del virus de papiloma humano. Entonces, bueno, es una serie de cosas que se tienen que hacer para evitar que avance el problema o la enfermedad. Entonces, existen varios tipos de lesiones. Entonces, decíamos que el VPH puede infectar, pero no generar una lesión, ¿no? Estar ahí como que latente, esperando a cuándo atacar, cuando le bajen las defensas al paciente, cuando la paciente aumente peso, cuando la paciente le dé diabetes, cuando la paciente se enferme de otra cosa, o cuando la paciente le dé VIH, porque entonces ahí bajan las defensas y entonces el VPH avanza. Si esto llega a pasar, empieza a avanzar a lesiones premalignas. Dentro de las lesiones premalignas hay dos principales, que son las lesiones intraepiteliales, que están dentro de esa pared que decíamos, las lesiones intraepiteliales de bajo grado y las lesiones de alto grado. Las lesiones de bajo grado son lesiones que no han ocupado todo ese grosor de pared de células. Las lesiones de alto grado son las lesiones que ya están avanzando y ocupan ya hasta el borde de la barda, por decirlo así.
esas lesiones llegan a ese punto, pero no han logrado, se consideran premalignas porque no han logrado atravesar una barrera, que tenemos en todas las partes de nuestro cuerpo, que se llama membrana basal. Esa barrera o ese muro gigante que hay entre la infección de las células y la membrana basal, que es la que nos separa de nuestros vasos sanguíneos, cuando todavía no la ha atravesado, entonces es una lesión que todavía no nos ha generado cáncer. Pero cuando la atraviesa, cuando llevamos años sin revisarnos, cuando sabemos que hay o que tuvimos algunas parejas sexuales en la adolescencia o en nuestra primera adultez, me refiero antes de los 25 años o incluso entre los 25 y los 30, porque puede pasar en cualquier momento, y nos infectamos y sabemos que por ahí existe el antecedente y no vamos al ginecólogo, y entonces cuando llegamos, podemos llegar porque una amiga me dijo que ya se había ido a hacer el Papá Nicolau y pues yo vine, ¿no? Así como que a ver qué pasó. Y entonces aparece o que se quiere embarazar y no ha podido, o que ya viene con un pequeño sangrado que no sabe por qué, que entre menstruaciones sangró. Entonces se revisa y resulta que tiene una lesión de alto grado, ¿no? Estas lesiones de alto grado se tienen que tratar con cirugía de preferencia. Se tiene que evaluar a la paciente, se tiene que ver en qué condiciones está, y también qué es lo que quiere la paciente, pero tampoco podemos nosotros llegar y es esto y punto, ¿no? O sea, digamos, a manera un poco de metáfora, la lámina basal justo es como la puerta de la prisión. Tú sabes que los malos están adentro atrapados, pero como está cerrada la puerta, no han podido expandirse a otros lados. Exacto. Pero si la membrana basal ya no está, entonces ya los malos pueden estar donde sea. Exacto, invadir donde sea y causar tumores en todos lados. Exacto. Por eso es tan importante, antes de que se llegue a una lesión de alto grado, es decir, hasta la membrana, hay que quitar todo ese tejido malo. Así es. Y no dejar que se vaya a invadir. Así es, exactamente. Y evidentemente para eso tenemos que detectarlo para poder quitarlo. Claro. Si no, lo encuentras, ya se abrió la puerta de la cárcel y ya los malos están por todos lados. Exactamente, ¿no? Es correcto. Más o menos, ¿cuánto tiempo de que tú tienes contacto con el BPH progresa hasta tener una lesión de alto grado? Sé que es muy variable, pero sí, es más muy variable. Menos ahí... Pues es variable dependiendo en qué etapa de la vida te encuentras, y es variable dependiendo también de cuál es el genotipo que te infectó. No es lo mismo decir, por ejemplo, me infecté de BPH con genotipo 6 y presentar hasta dentro de 10 años una lesión de alto grado, ¿no? Que son raras las lesiones de alto grado con genotipos no oncogénicos. Pero vamos a poner el ejemplo de dos genotipos oncogénicos, pues los más comunes, 18 y 16. No es lo mismo el 18, que a lo mejor nos va a generar un cáncer o una lesión de alto grado en 7 años, al 16, que nos puede generar una lesión en 3 años, ¿no? O sea, depende mucho de cuál sea el tipo. Por eso actualmente, va a ser tema de otra plática, por eso actualmente es importante que se revise todo. O sea, ya no es nada más, vengo porque no me he hecho Papá Nicolau hace 3 años. Bueno, nomás le voy a hacer el Papá Nicolau, porque también el médico debe de valorar. Si es una paciente o es un paciente que... conocido, que va bien a la consulta, que sabes o sea, le llevas el seguimiento a un paciente que llega de la nada y decirle, pues solamente voy a hacer el Papá Nicolau y ya no nos volvemos a ver, ¿no? Claro. O sea, porque eso también pasa mucho. O sea, a veces hacemos el Papá Nicolau y ya no volvemos a saber de las pacientes por una u otra razón, y a veces nos quedamos con los resultados positivos y por más que uno está tratando de localizar a la paciente no contesta o quién sabe qué pasó, pero a veces nos quedamos en la mano con resultados positivos y eso es súper triste, claro. Porque dices, esta paciente, ¿qué va a pasar con ella? O sea, ojalá vaya con otro ginecólogo, ojalá que regrese algún día con nosotros. Ahora pasó mucho en la pandemia, que iban y después se fueron
Hidalgo o a Chihuahua a vivir o a Cancún o a donde sea y dices, ¿y ahora cómo la contacto? ¿No? Entonces, son situaciones muy importantes. Y les iba a comentar otra cosa. Ahora, así como existen todas estas lesiones en mujeres y que principalmente da cáncer cervicouterino, en los hombres estos mismos genotipos oncogénicos que causan cáncer también nos pueden causar cáncer a nosotros. Es menos frecuente porque nuestras células están un poquito menos expuestas, pero el virus del papiloma humano, y ya lo hemos visto en videos pasados, puede causar otros tipos de cáncer, como cáncer de laringe, como cáncer en cavidad oral, cáncer, por supuesto, de pene y glande, puede causar cáncer de cualquier parte mucosa que tenga contacto con el virus del genital, vulva, vagina, anal, cervical. El más frecuente es el cervical. En el caso, puede dar oral, de laringe, faringe, pues sí. O sea, de hecho, de piel también puede llegar a dar, pero es más raro. Y la transmisión, por ejemplo, la clásica, que es la infección de transmisión sexual, pero también puede dar una infección vertical, que es de madre a hijo en el parto. Aquí, las pacientes que tienen lesiones controladas no tienen ninguna contraindicación de tener el parto. Pero en lesiones que están avanzando rápidamente, pasa mucho que cuando la paciente se infecta, y ya, ejemplo, tiene la infección de virus de papiloma humano, ella sabe que la tiene, se embaraza, no hay ningún problema, se realiza primero el primer Papá Nicolau y resulta que todo está normal. Pero de repente, a esta paciente se le vuelve a realizar, puede volvérsele a realizar, todo depende del criterio médico, se le vuelve a realizar el estudio y aparece alguna lesión de bajo grado, ¿no? Estas pacientes hay que darle seguimiento en el embarazo porque como baja la inmunidad en el embarazo, pudiera ser que esa inmunidad al bajar facilite la evolución del virus de papiloma humano o de las lesiones y entonces la paciente embarazada sin una lesión precancerosa antes del embarazo puede desarrollar cáncer en el embarazo. Entonces es importante que se le vaya dando seguimiento a esa paciente, ¿no? Entonces... Ahora, además de las lesiones cancerosas, que son en las que más nos enfocamos, porque por supuesto el cáncer es una enfermedad tan terrible y si no la detectas a tiempo, literal puedes perder la vida de la paciente, pero hay otro tipo de lesiones que también causa la infección por virus de papiloma humano, ¿correcto? Como los condilomas. ¿Puedes hablar un poquitito de estos? De nuevo, no son los más famosos, pero también son patologías importantes. Exacto. Por ejemplo, ahí los condilomas, las verrugas genitales, son más causadas por los virus de papiloma que son de bajo riesgo oncogénico. Los más comunes son los de bajo riesgo, son el 6 y el 11. Esos son los más comunes. Y hay muchísimos más, pero son los más comunes. Y dentro de los de alto riesgo se encuentran el 16, el 18, el 31, el 33, el 35, el 45, el 51, el 53, el 59, 55, 59. Entonces hay muchísimos, o sea, son muchísimos genotipos y los de bajo riesgo oncogénico son los que mayormente generan verrugas. Y las verrugas pueden aparecer en varios lugares. Por sexo oral, pueden aparecer en la laringe o en la mucosa oral, pueden aparecer en cavidad anal, en el exterior, en la piel o por dentro, en las mucosas. En el caso de la vagina, pueden aparecer en la vagina las verrugas o pueden aparecer ya principalmente la lesión o la infección del cérvix, ¿no? Que en el cérvix las lesiones raramente dan, que en el cérvix la infección por virus de bajo grado oncogénico o bajo riesgo oncogénico raramente dan una lesión, pero puede pasar, ¿no? O sea, sí puede llegar a pasar. Hay actualmente todavía no sé, como que no se incluyen bien algunos, como que están en la mitad algunos genotipos que se consideran como de moderado riesgo oncogénico. Entonces, por ese motivo se consideran de bajo riesgo. Entonces, a veces esos que son de moderado riesgo oncogénico
sí pudieran llegar a generar alguna lesión en el cervix. Ahora, estas son como las generalidades de la infección. ¿O algo más que quieras hablar de las generalidades? Mencionaba de 2 picos de infección, que son antes de los 25 años y luego en la perimenopausia. Y ya no mencioné por qué en la perimenopausia, pues justo porque se pierde mucha hidratación en la vagina y entonces la vagina tiende a lesionarse más fácilmente. Tiene menos glucosa, menos hidratación, menos fuerza, entonces puede lesionarse más fácilmente y entonces más fácilmente infectarse. Correcto. Y en términos generales ya platicamos, vamos a tener las sesiones en vivo de las 100 semanas hablando de diagnóstico, tratamiento y vacuna, que es prevención, pero en términos generales el tratamiento es quitar la lesión, en términos generales la prevención es a través de las vacunas y el diagnóstico es tomar células y hacerles PCR, ¿correcto? Porque he visto muchas preguntas de esto, no las vamos a contestar ahorita todas, pero si nos das una visión así mega general. Ok, entonces, visión general. Un hombre y una mujer se tiene que realizar después de que inicia su primera relación sexual. Si, por ejemplo, su relación, aquí en México, la norma oficial o las reglas de los institutos de salud hablan de los 25 años o otros hablan de los 21 años. Pero si tú eres una paciente que empezaste a los 15, 16 años, entonces tú, primero, si no tienes un antecedente de que tu pareja es sana, la recomendación es realizarte el Papá Nicolau al menos desde ahí a 1 año. O sea, realizarte al año idealmente. Algunas literaturas hablan de 3 años, que si tuviste la relación a los 16 años, entonces hasta los 19. Pero si es una paciente que dices, no conozco al chavo, no tengo idea, tiene tatuajes, es un chico que yo sé que ha tenido varias relaciones sexuales, no te esperas a los 3 años a decir, a ver qué pasó, qué me contagió, porque en esos 3 años puedes desarrollar el cáncer, entonces para nada. Entonces inmediatamente, habiendo tenido tu relación sexual, programar una revisión. Idealmente ya estar vacunado desde antes. Sí, esa es otra cosa. Las vacunas en las mujeres y en los varones se empiezan a poner a partir de los 9 años. Entonces, no hay ningún problema que si nosotros tenemos niños chiquitos de 9, 10 años, vayamos y los vacunemos. Hubo mucho este boom de no se vacuna porque generó parálisis y no sé qué cosa. Existen 2 tipos de vacunas. Ahorita en México solamente hay una. Las 2 vacunas eran Cervarix y Gardasil. Cervarix se descontinuó por alguna razón que ignoro, pero había ciertas restricciones en cuestión de alergias. Pacientes alérgicos al látex o a las levaduras o a la levadura que contienen los pasteles, por ejemplo, o ciertos alimentos con levaduras, podían generar alergia a las vacunas. Y esto es muy importante, hay que preguntarle a los pacientes antes de vacunarlos, ¿eres alérgica a la levadura o al látex? Si son alérgicas a la levadura o al látex, bueno, entonces hay que tener esta prevención y no vacunar a esos pacientes y hay que buscar otra opción de vacuna u otra estrategia para cuidar a ese paciente, ¿no? Pero actualmente la vacuna que generaba o la que tiene látex en su contenido es la que se descontinuó. Entonces, ahorita nada más vigilar que si vas a poner Gardasil, que no sea alérgica a la levadura. Pero pues bueno, eso, ha consumido pasteles y no ha tenido ninguna alergia, ha consumido alimentos con levadura y no ha tenido ningún problema, pues bueno, perfecto, entonces se pone. Entonces, idealmente el paciente, el hombre y mujer, ya deberían de estar vacunados. Antes de los 14 años son 2 dosis y después de los 14 son 3. Sí, si te parece, entonces con eso dejamos las vacunas y después hablamos más de vacunas. Sí. ¿Cuándo se usa PCR en ginecología para el diagnóstico de VPH? Idealmente, anteriormente era Papá Nicolau, colposcopía. Ahora Papá Nicolau, colposcopía, PCR. Entonces, idealmente en la primera consulta, en el momento en el que te vas a realizar la valoración, así, en ese momento, perdón, dije 14 años, son 12 años. De los 9 a los 12 años se ponen 2 vacunas y luego 3. Entonces, ya se me fue la pregunta. La pregunta es PCR. ¿Cuándo tenemos PCR para eso? Entonces,
idealmente hay que hacer las 3 cosas. Ahora, uno podrá pensar, oye, pero no juegues, ¿cómo crees que me voy a hacer PCR cada que vaya al ginecólogo anual? Es lo ideal hacerse PCR anual porque a veces puede llegar a pasar por alguna razón, no milagrosa, pero la paciente se cuidó muy bien, la paciente se puso sus tratamientos adecuadamente y entonces aparecer que en la PCR, por el tratamiento ya no aparezca, depende del tratamiento, pero que ya no aparezca el virus de papiloma humano. Entonces, lo ideal es anual. Además, ha ocurrido que yo puedo tener, no sé, ejemplo, el genotipo 22 y de repente al siguiente año ya no nada más tengo el 22, ahora tengo el 15 y el 13, ¿no? Entonces dices, pues, ¿qué fue lo que pasó? Mucha gente dice, me pusieron el cuerno. No, puede que no sea así. Puede ser que en ese primer PCR se te detectó el primero, el 22, y en los segundos, los otros que estaban como descansando, latentes, como inactivos, como latentes, aparezcan. Entonces, por favor, hay que dejar esa situación de me puso el cuerno, o sea, a ver, vamos a tomar el toro por los cuernos y actuar, ¿no? Entonces, no nos hagamos ideas ni nada porque esta es una infección muy complicada, no es una infección así como de que la lógica es más A más B más C, no, o sea, tiene un componente de profundidad mucho más grande, es como el COVID, que dices, pero ¿cómo es posible? No, pues sí, así pasó y así es, ¿no? O sea... O también es posible que, por ejemplo, una pareja se estudia a la mujer y no aparece el VPH, en el siguiente aparece y no es que el hombre haya contraído recientemente, a lo mejor lo contrajo hace 20 años, ya se lo había medio pasado, pero la mujer como que había logrado no infectarse. Exacto, entonces, exacto. No es el hombre tenía el 15 y la mujer el 13 y entonces, o la mujer no tenía nada y entonces durante todo el tiempo de las relaciones sexuales logró protegerse y logró no infectarse por su sistema inmune. Y 5 años después de que se casaron, resulta que tienen una relación sexual en la cual la mujer tenía el sistema inmunológico bajo o estaba enferma, tuvieron alguna enfermedad sistémica, incluso a veces hasta una gripa o el embarazo, y de repente, pum, sí se contagió. Entonces, pues no va por ahí. La cuestión es identificarlo, idealmente hacer el PCR en la primera visita y estarlo haciendo anualmente. Obviamente, si hay pacientes que durante 3 años ya identificaron que no hay ninguna lesión, o sea, 3 años seguidos de Papá Nicolau, ejemplo, 2020, 21, 22, negativos, entonces, estos pacientes se les puede dar un espacio de 3 años y revisarse cada 3 años, pero depende mucho de sus condiciones generales y sus condiciones personales. O sea, no es cualquier paciente a la que se le puede dar este permiso de ausentarse de Papá Nicolau. Correcto. Ahora, me salté varias de las preguntas de nuevo que hablan más bien de vacunas o de tratamiento o diagnóstico, porque lo vamos a ver más adelante. Paso a las preguntas del chat y así algunos saludos. A Helsa Fashion México, un saludo, por supuesto. Saludos. Buenas tardes, dice Mirtala. Hola, Mirtala. ¿Qué cosas específicas tiene que tener un hombre con VPH? Okay. Y aquí, en términos generales, pues es esencialmente lo mismo, ¿no? Tener el diagnóstico. Sí, primero tener el diagnóstico. En el caso de los varones, en vez de una citología cervical, se hace una citología uretral, en donde se toman células de la uretra del varón, o sea, de la uretra del pene. Entonces, se toman muestras en esa zona, se le puede hacer una citología, una tinción de Papá Nicolau, o sea, se le puede hacer un Papá Nicolau a un hombre, y también se puede, el colposcopía no, pero sí se puede realizar el PCR de VPH con esa misma muestra. Entonces, esencialmente agarras un cepillito, lo metes por la uretra, le das unas vueltas. No se usa un cepillo, se usa un hisopo, que es como un Q-tip, pues más suave, no pobres. Y entonces se hacen estas 2 pruebas, PCR, Papá Nicolau, con la citología uretral, se detecta o no el virus de papiloma humano,
Y entonces, obviamente se le recomienda a todo el mundo que se vacune y en el caso de que tenga alguna lesión, alguna verruga, ahí se redirecciona al urólogo, porque él es el que va a hacer el retiro de las verrugas, porque eso pues, es la especialidad. Sin embargo, muchos de los hombres primero caen con la ginecóloga o con el ginecólogo de su esposa, ¿no? Entonces, a veces nosotros hacemos el diagnóstico, nosotros tomamos la muestra de la uretra, nosotros diagnosticamos al varón y lo enviamos al urólogo, que es así como pasa en la mayoría de los casos. Dey Evangelí, hola Areli, ¿todas las mujeres estamos expuestas a esta enfermedad? Así es. Todas las que tengamos vagina, vulva, cervix. Y relaciones sexuales. Y relaciones sexuales. Claro, porque aquí el cáncer cervicouterino está relacionado evidentemente a las relaciones sexuales. Prácticamente un 99% de todos los cánceres cervicouterinos tienen presencia del virus de papiloma humano. Y el 97% de las lesiones tienen presencia de virus de papiloma humano. Entonces, hay una relación, una correlación muy grande entre el VPH y el cáncer cervicouterino. Que también dicho de otra manera, solo para que no quede duda, hay mujeres que pueden no tener relaciones, no tener infección por VPH y sí tener cáncer cervicouterino. Es extremadamente raro, pero también existe. Es raro. De hecho, hay literatura que menciona contacto con las manos, o sea, contagio por las manos, de VPH por las manos y de juguetes sexuales. Entonces, no es necesariamente, no es necesaria la penetración. Sí, como una relación. Son casos muy esporádicos, pero sí ha llegado a ocurrir. ¿Cuál sería el tratamiento para las verrugas? El tratamiento para las verrugas, hay muchas medicinas que se pueden utilizar. Actualmente hay una variedad inmensa. Lo importante es quitarlas rápido. O sea, en cuanto salga una, porque esa una le da paso a la segunda, a la tercera, a la cuarta y ¡fum! O sea, a mí me ha pasado que de repente apareció una en enero, o sea, y en marzo, porque no se la fue a quitar, no se le dio como tratamiento a toda la zona. En marzo ya está repleta la zona de verrugas y es una cuestión muy incómoda para la paciente, trastornante, o sea, claro, porque no te deja vivir. De acuerdo. Meño dice, hola. Hola, ¿cómo estás, Meño? Jugador KGM, llegó tarde porque fui al baño. Qué bueno que ya sabe que aquí no lo dejamos ir al baño en la transmisión. Se preparó ahora sí. ¿Qué pruebas hay para los hombres? Ya platicamos un poquito. Es básicamente la PCR y la citología uretral. O de donde esté la lesión. Sospechamos que había claro, exacto. laringe, bueno, de ahí se toma la muestra. Pero también si hay obviamente verrugas, pues la zona de las verrugas se mandan a patología, se manda a estudiar el ADN, que es la PCR, o la citología. ¿Cuánta sensibilidad y especificidad tiene la toma de muestras de cervix con PCR para VPH? Del 98 al 99%. O sea, es prácticamente una seguridad, es especificidad, lo cual es mucho mejor que tener una sensibilidad alta en estos casos. Evangeli nos dice, en su país, en Estados Unidos lo hacen cada 5 años si salió normal. O sea, aprovechen en México porque lo hacen gratis. Ay, Evangeli, qué linda, de verdad que sí, miren, ella cuando no lo tienes es exactamente, Evangelina, exactamente. Areli pregunta, ¿hay tratamiento para esta enfermedad? Lo platicamos un poquito, pero es quitar la lesión. Lo vamos a platicar el 22 de marzo acerca de todos los tratamientos de cada tipo de lesión. Cuando no tienes lesión y solo estás infectada, cuando tienes lesión de bajo grado, cuando tienes lesión de alto grado y evidentemente pues cuando es un cáncer o verrugas, ¿no? También. De alguna manera se puede saber si mi pareja tiene el virus. Pues básicamente haciéndose los estudios. El Papá Nicolau puede aparecer negativo y tú tener VPH. O sea, entonces la prueba definitiva que nos va a decir tienes VPH o no es la PCR de virus del papiloma humano. Como la PCR de COVID,
pero para virus de papiloma humano. Que por desgracia, como poca gente se lo hace, sigue siendo costosa. Entonces, si nosotros lo hiciéramos más y más y más y más y más, sería como la del COVID, que empezó en cuánto, claro. 4,000, 3,000, 2,500, 2,000, y ahora, bueno, todo el mundo nos lo hacemos cada 15 días y ahora cuesta 500, 300 en algunos lugares. Entonces, si esto fuera diferente, todo cambiaría, pero si se tiene 42 años o más, ¿se puede vacunar o qué es la edad límite para la vacuna? De nuevo, lo vamos a ver más adelante, pero no sé qué es. Pero sí se puede vacunar. 42 años, 43, 44, 25, 46, se puede vacunar. Ya me adelante. ¿Qué relación existe entre los tatuajes y el VPH? Pues básicamente que las agujas con las que se hace o con lo que se funciona para hacer un tatuaje no está infectado. Es rara la transmisión de VPH, pero el problema ahí es que si, por ejemplo, había una lesión que se iba a expandir, que estaba a punto de expandir en el mismo paciente, si tocan esa zona donde podía haber una verruga o donde iba a haber una verruga, entonces cabe la posibilidad de expansión. Pero si no hay antecedente de VPH en la zona en la que te vas a realizar el tatuaje, realmente no hay mucho riesgo de que haya un contagio. Y bueno, tengo entendido, claro, evidentemente ir a un lugar donde... Exacto. Ahí lo más importante es ir a un lugar siempre que se aplique un tatuaje, un lugar limpio, un lugar que usen cosas nuevas, porque incluso si no te da VPH, por supuesto sabemos que hay riesgo de hepatitis B, hepatitis C y por supuesto de VIH. Claro, sí, no. Entonces siempre ir a un lugar bien establecido cuando se va a poner un tatuaje. ¿Esas vacunas duran para siempre? Sí, sin embargo, para que dure para siempre la protección en contra de los genotipos que contiene la vacuna, necesitan aplicarse 3 vacunas, o sea, todo el esquema completo. Ahora, por aquí pensamos que no había ido al baño, había escuchado todo, pero nos enteramos que no. ¿Qué pasa si un hombre tiene relaciones con una mujer con VPH? Corre riesgo de contagio, se ponga preservativo, no se lo ponga, existe el riesgo de contagio y con mucha mayor razón si el varón tiene alguna lesión anterior, incluso a veces hasta infecciones de vías urinarias, pueden lesionar la uretra del varón y entonces generarle una abertura en la mucosa de la uretra y entonces el VPH entrará a sus células. Es más complicado que en el varón se generen lesiones precancerosas, sin embargo, no es imposible, pero es más complicado porque no está esta línea de la que hablamos, estas células de reserva de rápida actividad celular, no está presente, no hay una zona así en el varón. Y también ahí es importante considerar, como platicamos previamente, el virus del papiloma humano le gustan más las mucosas, ahí es donde más infecta. Entonces, en el varón hay 2 opciones. Tú puedes tener un varón que no está circuncidado, en el cual el glande es una mucosa, o un varón sí circuncidado, en el cual se quitó la piel y, por supuesto, el roce constante y el daño lo convierten básicamente en piel. Eso hace que los varones circuncidados tengan un riesgo más bajo. No es 0, siguen teniendo bastante riesgo, pero es más bajo de infección por VPH y muchas de las infecciones de transmisión sexual que los varones que no están circuncidados. Una vez más, no quiere decir que la circuncisión haga que ya los varones sean inmunes, pero sí hace que el riesgo sea un poquito más bajo porque transforma de mucosa a piel justamente el tejido del glande. Y también la presencia de cáncer, la marca, la persistencia del virus de papiloma humano en el ADN de las células. O sea, hace que si un varón no hace nada, o sea, si lo tiene y no hace nada por quitarse una lesión, por mejorar la lesión o por, si hay alguna verruga, por quitarse la verruga, entonces es cuando viene el problema. Dice, si tomaron Papá Nicolau y es positivo, se tomó biopsia, ¿es necesaria la PCR? Si se tomó Papá Nicolau y salió positivo. Y salió, se hizo la biopsia y salió negativa. Entiendo que salió negativa. Si salió negativo, vamos a poner los 2 esquemas. Si salió negativo el PAP, biopsia negativa, sí puedes tener VPH. Porque como mencionábamos, el VPH no necesariamente causa lesiones. Y lo que hace la biopsia
es identificar lesiones. ¿Qué tan profunda está la lesión? Si es de bajo o si es de alto grado o si ya es un cáncer in situ. Eso es lo que hace la biopsia. Ahora, ahí yo tengo una pregunta de ignorancia propia. ¿En la biopsia no se toma PCR? No. No. No, a veces hay células que se llaman coilocitos, que son células que están infectadas por virus de papiloma humano. Pero, y esas pueden detectarse en el Papa Nicolau y en la biopsia. Sin embargo, vamos a poner el otro esquema. Si te salió positivo el Papa Nicolau, le tomaron biopsia y sale negativa, o sea, es prácticamente seguro. Depende de lo que hayan reportado en el Papa Nicolau. Si reportaron que en el PAP hay coilocitos, tú tienes virus de papiloma humano. Si lo que detectaron en el Papa Nicolau fue solamente una lesión, o sea, y en la biopsia sale negativo, entonces no tienes una lesión, ¿no? Pero cabe la posibilidad de que eso que salió en el Papa Nicolau pueda ser virus de papiloma humano o no, o pueda ser una lesión por otra cosa. O sea, porque hay algunas infecciones vaginales o cervicales o cervicovaginales que pueden dañar al cervix. Entonces, aquí entiendo que si tu Papa Nicolau salió positivo, biopsia negativa, sí puedes tener BPH. Aunque la biopsia haya salido negativa, hay que hacer PCR. Y si la biopsia sale positiva, ya no necesitas el PCR. El PCR se debe hacer siempre. Si la biopsia salió positiva, o sea, es prácticamente seguro que sí es virus de papiloma humano. El problema es que si en la biopsia salió positiva una lesión de bajo grado, entonces lo que necesitamos saber es cada cuánto se va a revisar esa paciente, porque puede ser una lesión causada por un virus de bajo riesgo oncogénico, que a lo mejor no le va a causar cáncer pronto, o puede ser que esté infectada por un virus de papiloma humano de alto riesgo oncogénico y que le cause un cáncer o que le genere un avance más rápido que otro. Y entonces, el único estudio que te dice qué genotipo es la PCR. Es el PCR. Y aquí la situación es que eso nos va a ayudar a determinar la vigilancia, o sea, cada cuánto te tiene que ver tu médico. Entonces, siempre haces el PCR. Sí. Perfecto. ¿Vuelve a brotar la verruga de BPH y se quita quirúrgicamente? Sí, depende mucho ahí de qué es lo que te hayan aplicado después de quitar la verruga. Hay varias opciones. Está la podofilina. Actualmente hay sustancias que ayudan al 5-fluoracilo. Hay sustancias que actúan diferentes sobre el tejido. Algunos licúan la verruga y la tiran. Algunos son antitumorales o son sustancias como si fuera una quimioterapia y entonces destruyen todas las células malas que están incluso hasta la profundidad. Entonces, depende de qué tratamiento te hayan puesto, si va a volver a brotar o no va a volver a brotar. Sí, claro, porque lo que hace la cirugía es quitar la verruga y luego el tratamiento mata las células que siguen infectadas. Que se quedaron por ahí, exacto. Entonces, si solo se quitó la verruga y ya no se puso nada de tratamiento, existe la posibilidad de que vuelva a brotar. ¿La PCR solo se hace en sangre? No, la PCR es directamente en la zona de sospecha. Por ejemplo. Es decir, no se hace en sangre. No se hace en sangre la PCR. En la PCR se toman algunos otros estudios. Hay algunos laboratorios que, lo que pasa es que el virus de papiloma humano está en todos lados. Y hay algunos laboratorios que ofrecen PCR. ¿Ahí quién preguntó, hombre o mujer? Evangelio. En el caso de las mujeres, lo que nos interesa es evitar un cáncer cervicouterino, ¿no? Y evidentemente un cáncer genital. La zona donde más se quedan el virus de papiloma humano es la zona cervicouterina, o sea, en el cervix. Entonces, la zona que más nos interesa prevenir un cáncer, porque es donde más se causan o donde hay más muertes, es el cervix. Entonces, donde podemos tomar o donde se debe de tomar es directamente en la zona donde estamos queriendo prevenir el problema, que es en el cervix. Entonces, la PCR se toma como si fuera un Papa Nicolau. Se aplica un espejo vaginal y con un cepillo, se llama CitoBrush,
se toma la muestra de esa zona en específico. Que es lo mismo que hacen con las muestras de COVID, que meten un cepillo a la nariz, raspas y a eso le sacan PCR. Exacto. La PCR no se hace en sangre porque el nivel de virus es demasiado, bajito. Sí he visto algunos laboratorios que ofrecen la PCR, o me han preguntado pacientes, oye, ¿la PCR me la puedo tomar en sangre? Yo digo, no. Y específicamente me lo han preguntado varones, pero justamente lo que mencionas, puede salir la carga viral bien bajita. O más bien que está tan bajito que no lo detecta la PCR, aunque sí lo tienes, porque si vieras el tejido, ahí está abundante, así es, pero a la sangre llega muy poquito virus. Así es. Y dice, me hicieron biopsia y me hicieron LEP. Ok, esa es una técnica para retirar una lesión, para retirar una lesión intraepitelial de bajo o de alto riesgo. Entonces, ahí dependiendo, si te hicieron biopsia y LEP, entonces habría que ver pues una revisión nueva, ver que ya no aparezca la lesión que tenías, porque cuando se hacen estos procedimientos quirúrgicos, cabe la posibilidad que persista el VPH o de que no persista. Correcto. Muy bien, este live, esta transmisión está programada de 5 a 6, entonces ya es hora. Cierro con una pregunta que no tiene nada que ver con el tema, al parecer, que si tenemos mascotas. No. Y la respuesta es no, porque nos da miedo que Ale se las coma, entonces no mascotas. No tenemos mascotas. Con eso entonces terminamos esta transmisión en vivo del día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos a todos. Espero les haya gustado, espero aprendieran mucho y sepan ya mejor qué onda con el virus del papiloma humano. No olviden que en una semana, es decir, el próximo miércoles a esta misma hora, vamos a hablar otra vez de virus del papiloma humano, pero ahora más específico de las técnicas diagnósticas, de cómo exactamente, cómo se toman, cuándo se deben de tomar, qué condiciones, exactamente cuánto tiempo tardan, etcétera. Entonces, nos vemos en una semana. Muchas gracias, ojalá les gustara y como siempre, ayúdenos a cambiar el mundo, compartan la información. Ahora